La familia Sima, la familia Cao. Los llamados clanes nobles eran familias que por generaciones se dedicaban al estudio y la burocracia. A finales de la dinastía Han del Este, el panorama político estaba formado por tres grandes fuerzas. Eran los parientes imperiales, los eunucos y los clanes nobles. Pero con las luchas de poder al final de la dinastía Han... ¡Es mío! ¡Ni lo sueñes! Los parientes imperiales y los eunucos cayeron juntos. Una vez roto el equilibrio, el mundo entero se sumió en el caos. Entonces los señores de la guerra armados empezaron a pelearse por territorios. Los clanes nobles que solo sabían leer temblaban de miedo. Desde entonces, la clase noble comenzó a servir a estos señores de la guerra. Algunos como secretarios. Esta batalla estuvo bien. ¿Puedes calcular cuánto pescado seco conseguimos? Sí. Otros como estrategas. ¡Piensa en algo rápido! ¡El enemigo viene! Entre estos clanes nobles del final de Han, había uno que también enfrentaba una decisión crucial. Ese era... Sima Yi. Sima era el segundo hijo de la familia. Como clan noble, su familia había sido funcionaria desde el abuelo de su abuelo. Además era inteligente y culto desde pequeño. Con tales ventajas, debería haber tenido un futuro brillante. Lástima que le tocó vivir el caos del final de Han del Este. Los héroes del final de Han luchaban por el mundo. El más fuerte era Cao Cao. Como uno de los primeros emprendedores, Cao Cao necesitaba talento para su empresa. Así que naturalmente puso los ojos en el destacado Sima. ¿Y Sima? No lo soportaba. ¿Qué hacer? Cao Cao lo secuestró. Exacto, si las buenas no funcionan, van las malas. Así empezó para Sima una vida de enredos con la familia Cao. Este formulario de ingreso, por favor, llénalo. Desde Cao Cao, Sima sirvió a 4 jefes de la familia Cao. Aunque Cao Cao apreciaba su talento, también desconfiaba de él. Esto no puede seguir así. Entonces Sima comenzó a pensar cómo afianzarse. Desde ese momento se escondió profundamente. Trabajaba duro todos los días, pero nunca destacaba demasiado. Jefe, el director terminó todo mi trabajo en secreto otra vez. ¿Qué tipo tan encantador? Hasta alimentaba caballos personalmente. Y lo hizo durante 12 años. Con Cao Cao, hacía todo lo posible por complacerlo. Sé emperador, sé emperador, sé emperador. Incluso se acercaba al príncipe heredero. Compré unos cómics nuevos. Con estas tácticas, Sima ganó poco a poco la confianza de la familia Cao. Cuando el segundo jefe de la familia Cao subió al poder, Sima comenzó a ser valorado. El último álbum, no olvides comprarlo. Pero el segundo Cao no duró muchos años y murió. Sima pasó a servir al tercer Cao. ¡Larga vida, larga vida, larga vida! Como veterano de 3 reinados, Sima era ya el ministro de mayor confianza de los Cao. Del final de Han del Este hasta los 3 reinos. Con su brillante talento militar, luchó por todas partes para los Cao. En el este resistió a Wu del Sur. En el oeste aguantó a Shu Han. No solo era capaz, también resistente.
Zhuge de Shu murió antes que él. No puedo sobrevivirlo, simplemente no puedo. Incluso el tercer Cao no vivió más que él. Era súper duradero. Hay que saber cuidarse. Para cuando llegó el cuarto Cao, Sima ya llevaba exactamente 31 años sirviendo a la familia Cao. Usó más de media vida para ganarse la confianza de los Cao. De ser sospechoso a ser totalmente confiable. Finalmente fue escalando hasta el núcleo del poder. Entonces, ante el cuarto jefe de solo 8 años, ¿continuará la lealtad de Sima Yi? En el próximo capítulo, el golpe de Shengxi. El cambio de Shengxi. Tras décadas de luchas, el grupo Cao Wei se convirtió en el más fuerte de los 3 reinos. Pero la familia del viejo Cao tenía genes bastante malos. La primera generación de Cao, 66 años, palmó. La segunda generación de Cao, 40 años, palmó. La tercera generación de Cao, 35 años, también palmó. Cuando la cuarta generación llegó al poder, solo tenía 8 años. Como el señor era tan joven, necesitaba que grandes ministros lo ayudaran. Así fue como 2 gatos se convirtieron en ministros asistentes. Uno era pariente de la familia Cao, el gato Cao Xuan. El otro era quien había servido a 3 generaciones de la familia Cao Wei, el fantasma paciente. El gato Sima Yi. El gato Sima, como un veterano de 3 dinastías, no solo tenía gran prestigio dentro, sino que además tenía méritos de guerra brillantes. Por eso, el gato Cao Xuan, también ministro asistente, al principio lo trataba con cortesía. Usted primero. No. Pero con el tiempo las luchas aparecieron naturalmente. Como miembro de la familia imperial, el gato Cao Xuan quería todo el poder. Pero en cuanto a capacidad, era muy inferior al gato Sima. Así que ideó una jugada maestra. Mediante una propuesta, le dio al gato Sima un alto cargo sin funciones. Pero le quitó su poder. Entonces la situación cambió. El gato Cao Xuan no solo controló la corte, sino que marginó al gato Sima por todos lados. Para mostrar su poderío. El dios de la guerra de Wei. ¡Poderoso es el gran general! Incluso lanzó una campaña contra Shu. Y dicen que Shu es débil. ¡Vamos a atacarlos! Y casi no regresa. En fin, bajo el despotismo del gato Cao Xuan, el gobierno de Cao Wei era un desastre. ¿Y el gato Sima? Se hizo el enfermo y dejó de ir a trabajar. Ah, estoy enfermo. Has de saber que el título de fantasma paciente no era en broma. La actuación del gato Sima era impecable. Bigotes raídos, mirada vacía, postura decaída. El gato Cao Xuan, para saber si era cierto, hasta envió a alguien a probarlo. Señor, ¿está enfermo? Sí. Pero no notó nada extraño. Sin fallas, debe ser cierto. El gato Sima siguió fingiendo estar enfermo, mientras en secreto se preparaba. Tras 4 años de hacerse el muerto, el gato Cao Xuan estaba completamente confiado. Ya no da más. ¿Ah, sí? Finalmente, un día salió con el pequeño emperador y los oficiales a visitar tumbas. Vamos a visitar tumbas. Entonces llegó la oportunidad del gato Sima.
Reunió rápidamente al ejército. ¡Acción! Ocupó el arsenal y luego bloqueó las puertas de la ciudad. El gato Cao Xuan y el pequeño emperador que estaban fuera no podían regresar a casa. Tras mucha lucha interna, solo pudo rendirse. Knockout. Esta acción es el famoso cambio de Shang Shi en la historia. Y tras el golpe, el gato Sima aniquiló por completo a las fuerzas Cao, dejando solo al pequeño emperador como títere. Esto significa que el régimen Cao Wei, tras 4 generaciones, pasó oficialmente a manos de la familia Sima. Y en aquella época de división y conflictos, cualquier agitación interna podía traer brechas fatales. La llegada del clan Sima sin duda trajo nuevos cambios. El equilibrio de los 3 reinos finalmente empezó a romperse. Entonces, como rival de Cao Wei, ¿qué impacto tendría esto en el régimen Shuhan del oeste? En el próximo capítulo, Último Aliento. No olvides venir a verlo. Qiangnu Zhimo. Con la muerte de Zhuge Miao, el régimen de Shuhan empezó a decaer. En resumen, el emperador era un inútil. Los buenos ministros murieron. Y los eunucos controlaban todo. Bueno, la cosa estaba fatal. Pero aún así, había un Miao que seguía firme en su sueño de restaurar Han. Era Jiang Wei Miao. Como el último pilar de Shu Han, Jiang Wei Miao era bueno en todo. Lástima que tenía muy mala suerte. ¿Te acuerdas de las guerras contra Wei de la época de Zhuge Miao? Zhou Miao era del bando de Wei. Cuando llegó el ejército de Zhuge, los jefes de 3 provincias de Wei cerraron las puertas del pánico. ¡Cierra las puertas! Nuestro Jiang Wei Miao estaba de patrulla. Cuidado, cuidado. Y al volver, lo tomaron por traidor. Sin remedio, Jiang Wei Miao se pasó a Shu Han. Tras unirse a Shu, Jiang Wei Miao ganó rápido el favor de Zhuge Miao. Pequeño general, esfuérzate. ¡Sí! Y él veía a Zhuge Miao como su maestro. Hijo, adelante, primer ministro. Verlos trabajar juntos era hermoso. ¡Sígueme! ¡Vamos! Pero poco después, el viejo Zhuge murió de agotamiento. ¿No es mala suerte? Para honrar a Zhuge Miao, Jiang Wei Miao retomó la misión de conquistar el norte. Cuento contigo, primer ministro. ¿Entonces tuvo éxito? No. No solo fracasó, sino que Shu se empobreció más. Desde un punto de vista objetivo, en tiempos de Zhuge, el gobierno y el emperador estaban unidos. En el frente, Zhuge Miao comandaba. Y en la retaguardia, los buenos ministros apoyaban la economía. Así que aunque hubiera guerras constantes, la economía seguía creciendo. Pero cuando murió Zhuge Miao, el emperador empezó a hacer tonterías. Miao, vamos a ver claveles. Y los buenos ministros de la época de Zhuge también fallecieron. El poder quedó en manos de los eunucos. ¿Cómo iba a funcionar un país así? Entonces Jiang Wei Miao solo peleaba en el frente. ¡Soldados, adelante, cubran! Pero nadie cuidaba la producción interna. Majestad, mírame. Majestad, te amo.
Tras 9 expediciones al norte, los ciudadanos de Shu estaban destrozados. Como dice el refrán, se elige el kaki más blando. Y Shu era ese kaki podrido. Wei siempre había sido defensivo. Ahora por fin llegaba la oportunidad de atacar Shu. 18.000 soldados de Wei en 3 columnas avanzaron. ¿Y Jiang Wei Miao? Solo tenía 5.000 soldados. No había forma de ganar. ¿Cómo vamos a pelear? Sabiendo la gravedad, Jiang Wei Miao pidió refuerzos al gobierno. Majestad, el enemigo ataca. Pido refuerzos. ¿Y el emperador? Majestad, el general dice que nos atacan. Ah, sí, creo que miente. Mejor no respondo. No le hizo caso. Sin remedio, Jiang Wei Miao aguantó en la frontera. Y el emperador seguía dándose la gran vida. ¿Cómo no iba a caer? Esto... Como buen general, Jiang Wei Miao resistió en el frente. Pero la capital fue tomada por Wei por otro lado. Ante el ejército de Wei en la capital, el emperador se rindió sin luchar. Tranquilos, me rindo. El régimen de Shu Han, tras 43 años, terminó. La política tardía de Shu estaba totalmente corrupta. Años de recursos se agotaron. Y la gente ni siquiera tenía para comer. Tengo hambre. No quiero pelear. Así que, por mucho que se esforzara, Jiang Wei Miao no pudo cambiar nada. Y la caída de Shu significó el fin de los 3 reinos. Entonces, ¿qué pasará con Wu, escondido en el sureste? Próximo capítulo, todos bajo Jin. No te lo pierdas. Tongui Yu Jin. La caída de Shu Han marcó el colapso del equilibrio de los 3 reinos. Wei, que se tragó a Shu, se convirtió en la superpotencia indiscutible. Pero a la vez, esto tocó las campanas de muerte para el régimen de Wei. El clan Cao, que dominó durante años, ya no podía gobernar. En su lugar, el clan Sima, que siempre los había asistido. Tras 3 generaciones consolidando su poder, la posición de los Sima era inquebrantable. Y la conquista de Shu les dio el capital político para que los Sima reemplazaran a los Cao. Así, Jin sustituyó a Wei. El cuarto líder del clan Sima puso punto final al régimen de los Cao. Él es el fundador de Jin, Sima Yan. Cuando Yan subió al poder, en realidad tenía solo 30 años. En resumen, el reino lo construyeron sus abuelos y padres. Y el trono se lo dieron parientes y funcionarios. Como fundador de un imperio, Yan parecía carecer de peso. En ese entonces, aunque Jin tenía la mayor parte del territorio, en el este aún existía Wu. La unificación seguía siendo la meta de todos. Como el único país sobreviviente de la era de los 3 reinos, Wu del Este ya iba por su 3ª generación. Pero su líder actual era un tirano. Este tipo se pasaba el día mandando a ejecutar parientes. Lleváoslo y ejecutadlo. Y con los ministros, sus métodos eran crueles. ¿Comiendo pollo frito delante de mí? ¡Perdonadme! El pueblo de Wu sufría bajo su gobierno.
Quiero comer pollo frito. Y el poder nacional iba en picado. Quiero comer pollo frito. ¿Y Jin? No solo abolió activamente las leyes opresivas, Abolida. sino que la cúpula dio ejemplo de austeridad. ¡Prohibido comer pollo frito! Permitió que el pueblo desarrollara la economía agrícola plenamente. El año que viene podré comer pollo frito. Hace tiempo que no como pollo frito. Incluso a los antiguos ministros de Shu y Wei. ¿Tú? ¿De la familia Cao? ¿Tú, de la familia Liu? Jin intentó unirlos. Desde ahora todos sois de la familia Sima. ¿Sí? En general, toda la corte estaba unida. Esto hizo que Jin, ya de por sí un gran país, se volviera más poderoso. Y su objetivo era uno solo: destruir a Wu. ¡A por ellos! En esa situación, Wu aún tenía recursos. En su frontera estaba el río Yangtze como barrera, y su armada no era mala. En su día, los Cao pagaron las consecuencias. Ante esta situación, Jin empezó a prepararse activamente. No solo acumuló provisiones como locos, ¡Almacenar! sino que construyó barcos de guerra como locos. ¡A construir! Con tanto avance, la ventaja de Wu del Este se debilitaba cada vez más. Tras 14 años de preparación, Yan ordenó oficialmente la gran invasión de Wu. ¡Al ataque! 300.000 soldados de Jin, divididos en 6 rutas, bajaron por el río Yangtze desde aguas arriba. El ejército de Wu no pudo detenerlos. En 4 meses de aplastante avance, Wu cayó. Así, los 3 reinos desaparecieron. Casi 100 años de fragmentación terminaron. La tierra china volvió a estar unificada. ¿Y qué pasaría con la dinastía Jin que acabó con esta era? En el próximo capítulo, Corrientes Oscuras en Movimiento. Liu Yongdong. Con la caída de Wu Oriental, terminó una era de casi 100 años de fragmentación. Jin se convirtió en el ganador final. Como emperador fundador de Jin, Sima Yan comenzó sus 25 años de gobierno. Y ya que el reino estaba unificado, las nuevas políticas debían implementarse. Así que dividió el país en 19 provincias y luego registró el número de habitantes. Venimos del censo. ¿Cuántos hay en casa? Más o menos. Para recaudar impuestos, Recuerda pagar a tiempo. Jin implementó el sistema de ocupación y asignación de tierras. Básicamente, regulaba la cantidad máxima de tierra cultivable por persona y el mínimo de impuestos que cada uno debía pagar. Toma. Esta política permitió a la gente recuperar la producción tras la guerra. Con tal de pagar los impuestos, Paga de más, ¿entiendes? el resto era tuyo. Al menos no te morías de hambre. Además, con el límite máximo de tierra, era más difícil que surgieran terratenientes acaparadores. Ahora el negocio inmobiliario está imposible. Ay, ¿quién lo diría? Mira, la fragmentación de Han Oriental fue por culpa de la clase terrateniente. Una vez que el poder militar se descentralizó, las fuerzas locales ignoraron al emperador y pelearon entre sí. Yan aprendió de la dinastía anterior y ordenó disolver los ejércitos locales. Despídanlos a todos. Y centralizó el poder militar. Así consolidó el poder imperial y la unificación.
A los nobles burócratas les otorgó privilegios, como no pagar impuestos ni servir en trabajos forzados. ¿A dónde vamos de fiesta hoy? Esto hizo que la nobleza apoyara más al régimen Sima. Con nosotros, la familia Sima, vivirás bien. ¡Viva Sima! Manteniendo la estabilidad interna de la corte. Estas nuevas políticas aseguraron la estabilidad del nuevo régimen y recuperaron la fuerza del país. Estos 10 años de gobierno de Yan se conocieron como la paz de Taikang. Entonces, ¿la paz de Taikang realmente trajo un futuro estable? ¡No! Porque con la prosperidad también se sembraron problemas. Por ejemplo, el sistema de ocupación de tierra. Aunque el Estado fijó el límite máximo de tierra, no garantizaba que la gente realmente recibiera esa cantidad. ¿Dónde está la tierra? Pero los impuestos había que pagarlos completos. Dame el dinero. Parte de la población sufrió explotación grave. Mientras que los nobles con privilegios no pagaban impuestos. Genial. Se volvieron ociosos y corruptos. Presumir de riqueza se volvió su día a día. En mi casa comemos yogur sin lamer la tapa. ¿Y eso qué? En mi casa nunca ponemos protector al móvil. Los funcionarios tampoco hacían nada útil. Yo con 3 palabras puedo ser funcionario. Jeje, no presumo, pero yo con una basta. Solo sabían hablar tonterías. A la larga esto debilitaba el país. Ay, yo también estoy preocupado. Sin embargo, el mayor problema estaba en el poder militar. Aunque Yan aprendió de Han Oriental y centralizó el poder, creía que los Cao cayeron por no tener apoyo familiar. Así que empezó a nombrar príncipes vasallos. Cada príncipe no solo tenía su propio territorio, sino también su propio ejército. Pensaba que con los príncipes protegería el centro. Y las tribus extranjeras no podrían tomar el poder. No sé si se olvidó del tema de los reinos combatientes. Malos recuerdos. Durante las décadas de gobierno de Yan, la fuerza del país se recuperó. Y la vida de la gente mejoró hasta cierto punto. Pero con la prosperidad también se plantaron semillas de calamidad. Cuando estos problemas terminaran, una era oscura sin precedentes estaba por llegar. ¿Qué enfrentaría la tierra china? Trágica. Como familia real de Jin, los Sima llevaban maquinando desde la época de los 3 reinos. Los patriarcas de las primeras generaciones eran todos unos maestros de la estrategia. Aguantaron hasta que murieron un montón de héroes y unificaron el mundo. Pero ¿qué pasó con el heredero de la nueva generación? Era idiota. Y cuando digo idiota, es literal. Por ejemplo, durante una hambruna, el pueblo no tenía nada que comer. Informe para su majestad. Este año hay hambruna y el pueblo no tiene nada que comer. Y el muy bondadoso llegó a decir: ¿por qué no comen carne entonces? ¿qué pensarías si fueras ministro? ¡Nuestro gran Jin está perdido! Entonces, ¿cómo gobierna los asuntos de Estado un emperador idiota? ¿Asuntos de Estado? Aquí entra un personaje clave. Ella es la emperatriz Jia Nanfeng. Si el emperador es tonto, alguien tiene que ayudarlo. ¿Quieres sopa? En los ministros no se podía confiar.
Así que la emperatriz Nanfeng se convirtió en una de las que asistía al emperador idiota. Cabezón. Con la emperatriz madre liderando el bando de la suegra y ella el bando de la esposa, Ambas entraron en acción. Pero las ambiciones de Feng eran enormes. Venía de una familia aristocrática poderosa. Y aunque era fea, tenía corazón negro. repite eso. Como los dos bandos que asistían al emperador idiota. El bando de la suegra y el de la esposa debían cooperar. El hijo es mío, así que después vas a ayudarme obedientemente. Pero nuestra Feng No estaba de acuerdo. Usando sus propios métodos. Mamá, esa vieja bruja muy arrogante. Nanfeng primero usó a los príncipes del emperador idiota para acabar con el bando de la suegra. ¿Eh? ¡A por ella! Después de eliminar al bando de la suegra, ¿se calmó? ¡Te lo buscaste! Se dio la vuelta y eliminó a los príncipes. Oye, Majestad, hay alguien haciendo una rebelión. Así, poco a poco, el poder central cayó en manos de Nanfeng. Y durante todo esto, el emperador idiota fue un simple adorno. Pero todavía había algo que amenazaba a Nanfeng. Resulta que el emperador idiota tenía un príncipe heredero muy listo. Y ese príncipe no era hijo de Nanfeng. Esto era algo que Nanfeng no podía tolerar. Así que Nanfeng buscó cualquier excusa y se deshizo del príncipe heredero. El emperador neutralizado, el príncipe heredero eliminado. ¡Qué injusticia! El poder imperial central de Jin quedó completamente bajo el control de Nanfeng. El gobierno de los Sima estaba en grave peligro. Sin embargo, como una conspiradora despiadada, aunque Nanfeng masacró a la clase gobernante, durante su régimen nombró ministros capaces y hasta cierto punto el país se desarrolló de forma estable. No estaba tan mal. Al menos era mejor que el emperador idiota. ¡Quiero otro tazón! Sin embargo, aunque Nanfeng ganó el poder con mano de hierro, al matar al príncipe heredero, destruyó el sistema imperial de Jin. Si ya no había heredero, ¿quién ocuparía el trono? Esta situación era como un cebo que hizo que los príncipes feudales nombrados al inicio de la dinastía mostraran sus colmillos. Una tormenta sin precedentes estaba por llegar. ¿Qué sería de la joven dinastía Jin sin bases sólidas? Próximo episodio, el caos de los 8 príncipes. La guerra de los 8 príncipes. Cuando la dinastía Jin recién empezaba, nombraron un montón de jefes de seguridad. Todos los jefes eran tíos y hermanos del emperador. Podían tener su propio ejército. Cuando hiciera falta, debían proteger el gobierno central. En principio, era buena idea para estabilizar el nuevo régimen. Lástima que el destino tenía otros planes. Porque desde el inicio, el segundo emperador Jin era tonto. Y el tercero lo mataron antes de subir al trono. El orden de poder establecido se esfumó. Entonces, los jefes de seguridad no aguantaron más. ¿Ya no había herederos legítimos? ¿Quién no podía competir? Así que empezó una guerra civil por culpa de los jefes de seguridad. Esta es la famosa Guerra de los 8 Príncipes. Pobre dinastía Jin, apenas empezó y ya estaba en modo infierno. Y la aparición de un gato llevó esta guerra al punto de no retorno.
era el príncipe de Shao, Sima Lun. Lun tenía mucho rango. El emperador tonto debía llamarle tío abuelo. Tío abuelo. ¿Bebes caldo de carne? Muy amable. Pero como era el hijo menor de la familia Sima, las cosas buenas nunca eran para él. Ya fuera cuando su hermano era emperador, su sobrino era emperador, o su sobrino nieto era emperador. Nunca le tocaba nada. Pero el cielo siempre te da sorpresas. Y es que el tercer emperador Jin fue asesinado de repente. Esto le dio a Lun, el rey de la banca, la oportunidad de entrar al juego. ¿Por fin me toca a mí? De inmediato, con el lema de vengar al príncipe, ¡síganme! Marchó hasta allá. Con su lema y su rango, no solo tomó la capital, sino que se proclamó emperador. ¡Al poder! Todos eran jefes, y ahora uno es director general. ¿Cómo iban a aguantarlo los demás jefes de seguridad? Entonces, desde Lun... ¿Por qué tú? Sí, pues. ¡Este tipo! Me da rabia. ¡Qué malo! Los príncipes empezaron a matarse entre ellos. No hace falta saber cómo se pelearon exactamente. En pocas palabras, un príncipe subía al poder. Y los otros lo atacaban. Después subía otro. Y los demás seguían atacando. Era una familia sin parar de pelearse. Esta lucha interna de más de 5 años destruyó el poder imperial. La clase gobernante, por pelear, no podía gobernar el país. La economía social se arruinó gravemente. La gente sufría con hambrunas y plagas. Esto debilitó mucho el poder de la dinastía Jin. Y en ese momento, las tribus nómadas del norte ganaban fuerza. Con esta gran guerra interna, empezaron a entrar en la llanura central. Después de la guerra de los 8 príncipes, el gobierno Jin estaba al borde del colapso. Entonces, con la llegada de las tribus nómadas, ¿qué pasaría con la situación? En el próximo capítulo, Liu Han destruye Jin.